Muy bien, y como ustedes saben, el gobierno nacional está impulsando un sistema alternativo para las indemnizaciones laborales. La idea es utilizar un fondo de cese laboral que recientemente incluso fue habilitado por la CNV, por la Comisión Nacional de Valores, a través de algunos instrumentos financieros. Pero todo está en veremos todavía, todo está en debate y queremos saber cómo esto va a impactar sobre los trabajadores sobre todo. Estamos en comunicación con Raúl Lacase, él es máster en sociología y es coach especializado en recursos humanos. Raúl, ¿cómo estás? Roberto te saluda. ¿Cómo estás, Roberto? Un gusto. Muy bien, un gusto para mí. Muchísimas gracias por tu tiempo. A ver, arranco por el principio. Los trabajadores siempre tienen que estar como en un escenario en el cual hay transformaciones, ¿no? Más allá de las crisis o no crisis, hay una evolución y una transformación constante. ¿Qué te parece que puede llegar a ser el cambio principal que se va a vivir en estas épocas? Sí, yo creo fundamentalmente que por ahí, justamente este punto del cese que vos mencionabas es un punto bastante, que tiene mucha sensibilidad para todas las partes, Ujú, pero en el fondo de lo que estamos hablando es de la necesidad muchas veces de ir modernizando la relación laboral, ¿no? ujú. Porque lo que ocurre es que los avances tecnológicos, las formas de hacer las cosas, los modelos de gestión, etcétera, van cambiando a una velocidad a veces mucho mayor a la que los propios seres humanos podemos adoptar, y, y el tema es que por ahí tenemos hoy convenios, en algunos casos que fueron firmados en el año 75, con lo cual estoy diciendo muchas de las cosas que se hacen hoy, ya diría que en algunos casos ni coinciden con lo escrito en los convenios, y a veces los convenios al final quedan como obsoletos y de lo que discutimos todo el tiempo es de la parte más vinculada a la compensación o a los salarios, y quedan por ahí relegadas muchas otras cosas que tienen más que ver con la forma en que se trabaja, la forma en que se adoptan o se cambian los procesos. Entonces yo creo que la verdad es que la modernización hace falta. De hecho, creo que un punto no menor es que hoy más del 70% del empleo lo dan las pymes, que son en particular empresas que no necesariamente tienen convenios a veces aplican convenios que han firmado empresas grandes y demás con los gremios, que en la práctica en su día a día hasta les cuesta aplicarlo, ¿no? Claro. Porque tienen su propia realidad. Y por el otro lado, además, tenemos una economía bastante más del 40% no registrada, que es un montón de gente trabajando que hoy no la ampara ningún convenio, digamos, y es importante también para mí cuando hablamos de modernización laboral, es encontrar mecanismos también para poder incorporar gente que hoy está no registrada, digamos, su trabajo dentro de un ámbito laboral que tenga cierta cobertura, y que pueda tener sus aportes para el día de mañana, etcétera, que hoy no está contemplado, ¿no? Sí, Entonces, además de esto, Raúl, te hago ahí un paréntesis. Además de esto, lo que yo estaba pensando es que diferentes sectores requieren también de diferentes instrumentos, ¿no? Porque no es lo mismo para nada lo que pueda llegar a pasar con la construcción, que siempre es como el ejemplo que se toma para el fondo de cese laboral, por la no continuidad, digamos, de determinados trabajos en una misma empresa, sino que van rotando por distintas empresas o distintas construcciones que van desarrollando en proyectos, y es diferente a lo que puede pasar, no sé, me voy como al otro extremo, ¿no? Con programadores y con empresas que quizás están trabajando para otros lugares. sí, tal cual. La construcción tiene como una mecánica, a veces cambiando de empresa, a veces no, porque en la misma empresa tenés proyectos diferentes y hay gente Claro. que trabaja en un proyecto y después pasa a otro proyecto, y por ahí entre un proyecto y otro tiene un tiempo de vacío, digamos, Claro. y sigue perteneciendo a la organización, pero la organización, como tiene su fondo de cese, de alguna manera lo cubre. Entonces ahí hay una mecánica casi como que la rotación es parte inherente a la forma de trabajo, ¿no? Ujú. En cambio, por ahí en otros tipos de industrias, eh, uno tiende a pensar que la gente entra para quedarse, y que los empleadores tratan de fidelizar a la gente que trabaja bien para que no se vaya, justamente. Claro. Con lo cual, sí, como tal cual lo que decís, Roberto, son ámbitos diferentes. Es cierto que inclusive para generar un problema que otra vez, ¿no? Buscando mecanismos que le permitan
ser menos problemática, digamos, la cobertura o la contratación de gente, hoy las pymes tienen los costos laborales y los costos inclusive que traen aparejados después los juicios y todo lo demás, requieren de un mecanismo quizás, no sé si de cambio de mecanismo de indemnización o de alguna forma de algún grado de aporte menor. Yo recuerdo, siempre pongo el ejemplo de lo que pasó con la gente que trabaja en casas particulares, ¿no? Las empleadas domésticas. Sí. Normalmente es un trabajo donde casi gran porcentaje de la gente que trabaja en ese ámbito lo trabaja no registrado, ¿no? Pero desde que hubo un momento en el que se puso un aporte más chico que por ahí lo que se aporta normalmente en una empresa bajo relación de dependencia y demás, mucha gente que corría el riesgo de tener un juicio, tener que pagar abogados, etcétera, etcétera, prefirió, digamos, poner a la gente registrada, digamos, y pagar el aporte todos los meses, porque eso al final, cuando hacía la cuenta entre lo que le podía salir un juicio el día de mañana y lo que significaba el aporte, le convenía no tomar el riesgo. Y yo creo que un poco de eso hay que hacer, porque en el fondo es mejor que haya muchos que paguen algo y no pocos que paguen mucho, digamos, sí, claro. ¿No? Y me parece que ese es un poco el parte de la conversación, ¿no? que se está teniendo en este momento. Sí, ¿no? Incluso tiene que ver también con los incentivos para cada una de las partes y cómo esos incentivos hacen que se aleje o se acerque esa aversión al riesgo también, ¿no? De decir, bueno, a ver, ¿qué hago en este momento? ¿Qué me conviene más? Bueno, si tengo 100% de impuestos, y seguramente eso va a hacer que yo vaya hacia un riesgo mayor de informalidad, ¿no? Entonces es muy difícil también, ¿no? Cómo se está organizando estos cambios en torno a un esquema que ya viene de hace muchísimos años. Para lo que se enganchan recién con esta entrevista, estamos hablando con Raúl Lacase. Él es máster en sociología, es coach especializado en recursos humanos. Raúl, te llevo a algo más general también. ¿Vos ves cambios en los trabajadores? Siempre se habla, y las trabajadoras por supuesto, siempre se habla de estas nuevas generaciones, los chicos más jóvenes que no quieren hacer carrera en una empresa, ¿no? Como quizás tenemos la experiencia de nuestros padres o de nuestros abuelos que entraron a trabajar a una empresa a los 18 años y se jubilaron en esa empresa. Y eso pareciera hoy ya no existir. ¿Ves esa transformación? Sí, claramente hay un enfoque diferente. Yo creo que inclusive en las generaciones más senior, digamos, o silver, como se le dice ahora, sí. Había como una sensación de que uno tenía que entrar a un lugar para trabajar toda su vida, e inclusive de pronto en algún momento en la trayectoria te podía tocar un jefe no tan conveniente, etcétera, etcétera, y uno sentía como la necesidad de decir, bueno, me lo tengo que bancar, porque en el fondo esto es parte de mi desarrollo, o de mi trayectoria en la compañía y demás. Hoy es cierto que las nuevas generaciones vienen con otra mente, donde viven más el presente, y entonces, bueno, si hoy la organización me da de alguna forma un ámbito donde yo me siento reconocido y demás, me quedo, y si no me siento reconocido o no me siento confortable, me voy, y asumen el riesgo inclusive de irse muchas veces sin tener otro trabajo. En las generaciones anteriores decían, bueno, si no estoy conforme, de última voy a buscar trabajo y hasta cuando lo encuentre me voy. Pero hoy hay una mirada más otra vez de vivir el presente y decir, bueno, ok, si hoy no me siento confortable, claro, tomo la decisión y me voy. Esto para muchas organizaciones a veces es traumático porque bueno, dicen, che, estamos invirtiendo en alguien que queremos que se quede, lo capacitamos, le damos el conocimiento de la compañía, etcétera, y de pronto se va. Bueno, yo creo que antes, a veces cuando uno tenía ese riesgo, había empresas que decidían, bueno, no voy a invertir tanto, y de pronto se quedaban con mediocridad, digamos. Sí, entonces claro. Yo creo que en el fondo como todas las cosas en la vida, hay que encontrar un punto de equilibrio. Hay que asumir que la gente ya no se casa con las compañías, sino que con lo cual las compañías tienen que estar todo el tiempo de alguna forma buscando maneras de fidelizar a la gente que es talentosa y quieren mantener. Y por otro lado, digamos, hay que asumir que eso tiene un costo, pero el peor costo es no preparar a la gente para que haga bien su trabajo, porque en el fondo, mientras no hace bien su trabajo, de última está en juego la reputación de la compañía, la reputación de la marca, en las empresas sobre todo que tienen mucho peso las marcas en el mercado.
Con lo cual yo creo que hay una apuesta a que sí, ha cambiado, se ha transformado. Yo digo, para mí la transformación es un escenario, ya no es un proyecto, ¿viste? Es como un escenario en el que vos tenés que convivir y en el fondo lo que tenés que tener son como olas de cambio, Sí. pero sabiendo que cuando vos estés casi en la cresta de la ola, ya empezó otra ola, que lo mejor que te puede pasar es haberla visto, Me porque, encantó, lo- claro, sí, 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 tal cual. porque claramente, digamos, tenés que ir preparándote para esos cambios. Y sí. Lo que te llevó hasta este lugar no te va a llevar por ahí al próximo paso, entonces a veces cuesta porque cuando te está yendo también, cuando te está yendo bien, decís, bueno, ¿cuál es la necesidad de cambiar, no? Mm. El Sí, problema es que si ese no es el mirás. momento más difícil también para cambiar, ¿no? Cuando a uno le va bien. Exactamente, pero curiosamente es el momento en el que tenés más tiempo Sí, para cambiar, ¿no? tal cual. Porque a veces cuando tenés una crisis ya no tenés tiempo, tenés que cambiar porque no te queda otra alternativa. En cambio acá podés pensar en alternativas y escenarios, ¿no? Eh, Me parece, exactamente. cuesta, pero es así, ¿no? Raúl, te agradecemos enormemente, muy pero muy interesante todo. Seguramente volvamos a hablar porque este mundo del trabajo, de las personas vinculándose con el trabajo, va a seguir evolucionando, ¿eh? Así que seguramente estemos en contacto nuevamente. Desde ya un placer, Roberto, cuando quieras, Un ¿eh? abrazo No grande. hay ningún problema. Un abrazo. Ahí estaba, ¿eh? Raúl Lacase, máster en sociología y coach especializado en recursos humanos, hablando sobre las transformaciones en el trabajo.